Hay preocupación por lo que está sucediendo en el Hospital de la Mujer Percy Boland, porque aseguran que la sala de neonatología ha colapsado y se han cortado convenios que había con clínicas privadas para poder atender a esta gente que no entra en el hospital físicamente. Para hablar de este tema nos acompaña el secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Buen día, ¿Qué es lo que está pasando en el Hospital de la Mujer? A pesar de todos los esfuerzos que hace el hospital, que ha hecho la gobernación, que ya tenemos nosotros 60 espacios para atender niños, seguramente en todo el país ningún hospital tiene esa cantidad de espacios. La población, que es abundante de Santa Cruz, ha rebasado la capacidad de la maternidad. Pero ha rebasado porque a partir del año pasado, o el año pasado, cuando sale la ley 475, que es la ley de los seguros integrales, la población se atendía en los hospitales de primero, segundo y tercer nivel, y cuando había saturación de camas, se podía enviar a clínicas de convenio que tenía la alcaldía municipal. Eso nos permitía a nosotros un respiro de ir creciendo como lo hemos hecho. Hemos llegado nosotros a crecer en más de 30 camas de terapia en el sistema, pero esos convenios fueron cortados por el gobierno. ¿Quién los cortó? La ministra de Salud. ¿Por qué? Los corta intempestivamente con el pretexto de que eso impide que nosotros crezcamos. Mientras tanto, los niños quedan indefensos. Ya hemos tenido el óbito de un recién nacido porque no había respiradores, no había dónde ponerlo. Y en vez de buscar una solución con las clínicas para negociar el precio o para negociar el tiempo o esperar por lo menos a que la alcaldía municipal habilite sus 30 camas de terapia intensiva, los corta y nos ve obligados a nosotros a atender pacientes en condiciones que no son las adecuadas. Precisamente, ¿en qué condiciones se está atendiendo? Porque denuncian que en una misma incubadora hay 2 hasta 3 niños, ¿es cierto? Porque no hay manera de rechazarlo, porque la gente no tiene condiciones económicas para irse a una clínica privada. Y nosotros, obviamente, tenemos que atender a los niños en las condiciones que tengamos. No hay ninguna posibilidad de que de la noche a la mañana nosotros habilitemos terapias intensivas, personal capacitado, las condiciones de atención que requieren esos niños. ¿Pero no fueron advertidos del corte de estos convenios para ustedes tomar las previsiones y comenzar a invertir? A ver, Gabriela, la Gobernación de Santa Cruz paga 1.840 ítems en el departamento y gasta el 10% de su presupuesto total solamente en ítems de salud, 140 millones de bolivianos. En este momento es imposible contratar personal. No podríamos nosotros seguir creciendo a costillas de las obligaciones de otros, que es el Ministerio de Salud. Si el Ministerio de Salud nos diera a nosotros personal, que es su obligación, no la nuestra, nosotros podríamos invertir para ampliar, para poner camas, para poner respiradores. Pero resulta que por cada 10 camas de terapia intensiva, que son mínimas, digamos, para las necesidades, necesitamos 80 personas. Enfermeras, médicos, trabajadores de salud, todo lo que se requiere. Este año hemos hecho un esfuerzo a través de los recursos de esa propia ley, de lo que recaudan los hospitales, para crecer en 132 personas que tienen contratos eventuales. El conflicto de salud está en el presupuesto del Estado Nacional, no está en el presupuesto de la Gobernación, que ya da el 30% de su presupuesto. ¿Cuánto da el gobierno? El gobierno tiene el 2% de presupuesto real para salud. Y lo ridículo, por ejemplo, es que nos mande a nosotros 100 ítems para repartir en 56 municipios. Para los hospitales grandes, para todas las provincias, para todos los municipios. Pero lo que es peor, que lo ha politizado el tema la ministra y no nos los ha entregado los ítems, se lo ha entregado a la Central Obrera Departamental, que no tiene ninguna condición de distribuirlos, de entregarlos, ni siquiera de hacer memorándum. Ahí están durmiendo el sueño de los justos. Y esos 101 ítems algo paliaría las necesidades. En el Hospital de la Mujer, ¿qué se necesita en cuanto a infraestructura, equipamiento y personal? Necesitamos nosotros que la alcaldía municipal habilite sus 30 camas de terapia intensiva para que nosotros podamos ponerle más respiradores a las actuales que tenemos. Eso aliviaría la situación definitivamente, pero hay que crecer. Y hay que seguramente hacer ampliaciones en los hospitales cuando se den las condiciones económicas, cuando tengamos un pacto fiscal, cuando podamos nosotros recaudar más dinero
Porque obviamente yo no la puedo paralizar a la gobernación destinando todos los recursos a la salud. Pero mientras eso sucede, ¿se están muriendo los niños? Se ha muerto un niño. Y nosotros justamente ayer hemos tenido una reunión, una conferencia de prensa con el comité cívico que ha intervenido en este asunto, con el Colegio Médico, para pedir a la ministra que amplíe los convenios hasta que se den las condiciones. El ministerio debería venir aquí a supervisar los convenios, a hacer los convenios, porque es el ente rector. Pero el ente rector desaparece, no está, nunca ha venido por acá. ¿Cómo funcionaban estos convenios y con qué clínicas? Había un convenio con la clínica San Rafaela para los adultos, con la clínica Santa María, con alguna otra clínica que son convenios que mantiene la alcaldía municipal. ¿Ahí llegaban los niños más graves o llegaban el exceso de niños que había? El exceso de niños, el rebalse de niños, cuando nosotros tenemos un sistema que es el sistema de control de urgencia y emergencia, el CRUE, que permanentemente sabe dónde están los niños, de dónde se trasladan, qué referencia se hace. Y con ello, cuando había una saturación, ellos inmediatamente ubicaban espacios en esas clínicas para trasladarlo. Entonces, ¿Y el Ministerio de Salud era el que asumía el gasto, el costo de la internación? No, lo paga el dinero del seguro, que lo tiene la alcaldía municipal a través de algún 15% de IDH y un 15% de su participación Entonces, popular. si no estaba afectando las arcas del Estado, ¿por qué determinar el corte de estos convenios? Eso es lo que nos provoca mucha preocupación, porque en realidad no es recurso del ministerio. Ellos solamente hacen el control. Si ellos tenían alguna duda de que los convenios eran transparentes o no, pues debieron supervisarlo. Esa es su tarea. Ellos son los rectores de la salud, pero como le digo, el rector está ausente, no está funcionando. ¿Hay predisposición de parte de esas clínicas para continuar con este tipo de convenios? ¿No fueron ellos también los que protestaron? Ahora nosotros estamos en la tarea de hablar con las clínicas para que puedan adecuarse a un arancel que ha marcado el ministerio, pero obviamente ellos están en su derecho de cobrar o negociar el espacio, porque lo que paga el seguro no cubre los costos reales. Para nosotros no es problema porque la salud pública está subvencionada por el gobierno autónomo departamental. Pero una clínica no se puede dar el lujo de cobrar por debajo de su costo. Es un tema complejo, pero es un tema de negociación donde el ministerio, si va a intervenir, no puede cortarlo los convenios, sino que debería buscar un espacio de diálogo, un espacio de negociación. El cortar los convenios es un atentado contra la vida de los niños. Y a esta situación se suma el paro indefinido que están anunciando en el Hospital San Juan de Dios. ¿Por qué? Bueno, yo creo que esto es un abuso que ya rebasa toda nuestra capacidad de negociación. Aquí hay un interés político de la señora. ¿Por qué no es posible que 6 meses, ¿De quién, un año... disculpe? De la señora Clotilde López. Porque no es posible que estemos años enteros negociando y años enteros en huelga. ¿Qué es lo que reclaman ahora? La señora quiere manejar la consulta externa, quiere ver cómo se administra, quiere ver quiénes se contratan en el hospital, cuántos se contratan y cuál es el perfil de los que se tiene que contratar. Nos está poniendo en carpeta un problema de un acoso laboral, un supuesto acoso laboral, que la gobernación no es la instancia para resolverlo, sino es una instancia jurídica o judicial. Y por lo tanto, yo creo que aquí hay una intencionalidad política de desprestigiar permanentemente a ese hospital, que nosotros, al cual nosotros le hemos puesto un gran esfuerzo, estamos haciendo maravillas en la salud con ese hospital, pero nos desprestigia con impedir que funcione la consulta externa, que funcionen algunos servicios. En esa línea, usted dijo la anterior semana que se iba a analizar la posibilidad de que este hospital se quede solamente para atender emergencias, cerrar completamente la consulta externa. ¿Es algo que ahora ratifica o fue una impotencia del momento ante la situación? No, lo ratifico. No es que se vaya a cerrar la consulta. La consulta, si el hospital está trabajando normalmente, va a funcionar, porque debemos atender a la población. Pero el minuto que entre en paro ese hospital, lo vamos a volver un hospital de emergencia. ¿Qué significa? Se abrirán las puertas, los médicos estarán atendiendo sin ficha, sin cobrarle un peso a la población, simplemente como una extensión de la emergencia que va a estar saturada por el paro, para que la población no esté peregrinando en busca de una atención que le impide a esta mujer. El hospital va a funcionar. El Servicio Departamental de Salud se va a movilizar para habilitar los espacios. Y si la señora pretende bloquearnos, pues acudiremos a la fuerza pública, pero el hospital debe funcionar, es nuestra obligación
que la gente acceda a su derecho. Muchas gracias, secretario, por esta entrevista. Continuamos con más en la revista.